Mía. Bueno, ahí estamos. Hola, Aligaru, Carmen Pacheco, Selva Zamora. Bienvenidas a todas. Vamos a comenzar hoy con la transmisión de esta sexta parte, ¿no? Ya, de el curso de Ho'oponopono de la llave maestra. Hoy habíamos quedado en que íbamos a trabajar con el círculo del diablo, con la pelotera como camino. Una pelotera, no sé en otros países, pero bueno, lo que significa, ¿no? Es cuando tenemos un lío gordo, ¿no? Estamos enredados en algo. Estábamos hablando la vez anterior del tema de la proyección y nosotros, si queremos usar la proyección para conocernos y no quedarnos parados en el tiempo, repitiendo el mismo disquito rayado, tendremos que ver con detalle lo que hay por debajo de todas estas peloteras, de todos estos líos que tenemos. Cuando dos personas discuten, están ocurriendo un montón de cosas bajo las apariencias. O sea, nosotros lo que aparece ahí, vemos una discusión, una pelotera. Pero por debajo de esa discusión hay un montón de cosas, ¿sí? Cuando no hay mar de fondo, dos personas ponderan los pros y contras de una decisión y optan por una de las posibilidades, aunque tengan gustos o pareceres distintos. O sea, cuando no hay un mar de fondo. O sea, cuando no hay nada oculto, no podemos llegar a un acuerdo. Pero cuando hay cosas por debajo, ahí cuesta mucho llegar a acuerdos. ¿Bien? Hola Rosalinda, bienvenida. Entonces, hay muchas emociones, como si fuera una red, una maraña, ¿no? Una telaraña de emociones que están encubiertas. Entonces cualquier tontería es buena para empezar una discusión, una lucha por el poder. Porque en realidad lo que se trata es una lucha por el poder. Recordemos lo del huevo, ¿sí? Esto de las energías. Y en realidad todo sucede así, ¿sí? Parece que fuera otra cosa, pero en realidad cuando dos personas discuten por cualquier cosita es porque debajo hay algo oculto. Y como no estamos acostumbrados a buscar las causas de nuestras reacciones o nuestras riñas o peleas o peloteras en nuestro interior, automáticamente solemos encontrarlas fuera, como a nadie, y hay que confesarlo, y hay que ser honestos con nosotros mismos. Nos gusta este trabajillo de autoobservarnos y mirar dentro nuestro, observar nuestras propias reacciones, qué nos está pasando. Por lo general, lo más automático es la proyección. Proyectamos ahí fuera eso que dentro no hemos sanado. Está funcionando siempre de manera inconsciente. Toda tendencia autodestructiva tiene un trasfondo que acaba en el sentimiento de culpa. La culpa nos hace deshacer la felicidad, nos hace que nos creamos indignos, que no merecemos, que no está bien que seamos alegres, que tengamos abundancia. O sea, nos hace rechazar todo lo bueno la culpa. Porque culpa y merecimiento son sinónimos. Entonces, en estos núcleos autodestructivos hay una cantidad enorme de energía acumulada que está siendo mal dirigida. Si fuera bien dirigida, nos llevaría a una vida mucho más sana. Pero como esa energía está siendo mal dirigida, nos lleva a una vida autodestructiva. ¿Cuál es el primer síntoma de un núcleo autodestructivo? Lo detectamos cuando vemos a una persona que está perdida en su propia racionalización. Las personas que racionalizan mucho, o sea, que se explican mucho la realidad,
¿m? Que necesitan explicarse continuamente las cosas, están justamente atrapadas en un núcleo autodestructivo. La discusión interminable puede estar ocurriendo tanto entre dos personas, ¿sí? Yo y otro que discutimos, o estar discutiendo conmigo mismo, que también sucede en este autodiálogo, ¿no? Interno. Todos conocemos las interminables argumentaciones interiores en que dos partes de uno mismo, dos partes de mí mismo, se enfrentan sin encontrar nunca una salida. Me la paso discutiendo mentalmente y no encuentro ninguna salida. Cualquiera puede producir listas enteras de razones para hacer o no hacer algo, y las posiciones más antagónicas pueden ser definidas y atacadas con muchos argumentos sólidos. Parece que todos tenemos muchos argumentos que avalan esa autodiscusión interna o la discusión con otro, ¿no? En este juego nos podemos pasar toda la vida discutiendo. Cuando ocurre una argumentación sin solución ni salida, ya sabemos que hay gato encerrado. Hay algo por debajo que todavía no se solucionó. Cuando una discusión de este tipo está ocurriendo entre dos personas, vemos que estas personas se acaloran, ¿no? Se empiezan a poner rojas de la ira y empiezan a entrar otros elementos en juego, ¿no? Empieza a haber una lucha por quedar por encima del otro, ¿no? A ver quién tiene la razón, una competencia. Y es así como sucede. Por eso no hay manera de ponerse de acuerdo. Debajo de esa discusión hay mucha rabia. Y la rabia aparece siempre que no hay equilibrio. Nadie quiere ser inferior, nadie quiere sentirse maltratado. Todos queremos ser respetados. Pero cuando no somos respetados, no siempre conseguimos manifestar nuestra rabia. ¿Qué hay debajo de la rabia? Imaginen una perra, ¿no? Nunca mejor dicho la rabia para los perros, ¿no? Que tiene cachorritos. Y la perra vieron que se pone como medio a la defensiva de sus cachorros, ¿no? Tiene miedo de que sus perritos sean agredidos, de que se los quiten. Entonces, cualquiera que se acerque, ¿qué hace la perra? Ah, lo quiere morder. Bien. ¿Por qué hace esto la perra? Porque tiene miedo, no porque sea mala. Y lo mismo nos ocurre a nosotros. El miedo hace que nosotros vayamos por ahí provocando y agrediendo justamente para defendernos, ¿sí? Porque pienso o creo que si ataco, voy a evitar ser atacado. Si yo ataco primero, voy a evitar ser atacado. Es mejor que los que puedan hacerme daño no se me acerquen. Así que hago muchas cosas para crear defensas a mi alrededor. Si se acerca a alguien que considero inofensivo, entonces mi actitud cambia. Bajo las armas, ¿no? Bien. Tenemos que descubrir cuáles son nuestras peloteras particulares. Cuáles son, podemos hacer una lista de todas esas personas ante las cuales yo siento que cambio mi comportamiento. Me vuelvo agresivo. Me agarra la rabia o me pongo sarcástico. Bien, esas son formas de defendernos, porque son personas ante las que yo me siento vulnerable. Por eso pongo la defensa. Si yo no me sintiera vulnerable, no erigiría un muro, una defensa contra eso. Pero como yo me siento vulnerable, pongo una defensa. Entonces es bueno descubrir cuáles personas son las que me hacen, ¿no? Me tocan los botones y me hacen reaccionar. Entonces esta rabia lo que oculta, estábamos diciendo, es el miedo. Miedo. ¿Qué cosa nos hace sentir miedo? Hay miedo, por ejemplo, hay un miedo que se llama
el fisiológico, que es el normal, que por ejemplo, si me va a venir a comer un león, yo voy a sentir miedo porque voy a estar defendiendo mi supervivencia. Y ese miedo es normal en todos los seres humanos. No sé, si me hacen un susto, si me quieren robar, que si voy a cruzar la calle y viene un auto y me asusto, ¿no? Qué sé yo. Ese miedo es normal, porque hay un peligro real, ¿bien? Pero acá estamos hablando del otro miedo, que es un miedo subjetivo. Es un miedo más que nada psicológico, ¿sí? Es lo que creamos nosotros mismos. Ese miedo me lo creé de crear yo mismo. En base a que se creó ese miedo dentro mío, ese miedo psicológico, a experiencias anteriormente vividas que me produjeron algún sufrimiento o un dolor. Bien. Para nosotros el sufrimiento es percibido como un castigo. Entonces vamos a hacer siempre muchas cosas para evitar ese sufrimiento. Y esto es una relación de causa-efecto. Por ejemplo, si yo rompo un jarrón, voy a estar esperando que me reten porque se me rompió el jarrón. ¿Bien? De esperar el castigo. En el momento que hay culpa, o sea que me siento culpable, voy a esperar un castigo. O sea, la culpa merece castigo, dice, no sé si ustedes conocen el curso de milagros, pero hasta en el curso de milagros está. Yo creo que soy erróneo, que hice algo malo, por eso me siento culpable y por eso merezco castigo. Así funciona nuestra mente, esta la concreta, todo el tiempo. Parece que yo me siento culpable porque, qué sé yo, hice algo malo, que yo juzgo malo, pero yo lo juzgo malo. Entonces parece que mi miedo, eso que me genera un miedo, me dice, vas a ser castigado. Entonces estoy en una situación de sentirme amenazado, que en cualquier momento algo me va a pasar. Ese mismo pensamiento lo tenemos con Dios. Dios, la divinidad, el universo, bueno, llámenle como quieran, el espíritu, lo que sea, algo que eso más que nosotros, que de algún lado me va a venir una desgracia, porque me siento inadecuado. Este sentimiento de inadecuación se llama culpa. Es una culpa inconsciente. En realidad la poseemos todos. Los que estudian el curso de milagros la van a poder desentrañar desde otra manera. Desde el Ho'oponopono, bien, la podemos ver desde el tema de las memorias, todas las grabaciones que tengo ahí. Entonces, claro, cada vez que se me activa una grabación, pum, me salta la térmica y yo reacciono. Y encima que reacciono, me siento culpable porque reacciono. Entonces llega un momento que estamos como enredados, ¿no?, en un bucle o en una telaraña. O metidos en un laberinto, también llámenle. Bien. Si voy a ser castigado, obviamente que voy a sufrir. ¿Bien? Eso me tiene en un continuo miedo. Bajo este miedo está esa culpa que les decía recién de haber hecho algo malo. Si yo me siento en paz, bien, tranquilo, limpio, bien, no tengo miedo. O sea, si hay paz, no hay miedo. Hay miedo cuando no hay paz. Bien. Como me siento que actué bien, que estoy bien, o sea, yo me juzgo que estoy bien, entonces voy a esperar un premio y no un castigo. La culpa es entonces el sentimiento sobre el cual se monta toda la estructura defensiva. Si yo no sintiera culpa, no necesitaría erigir defensas, porque yo no tendría miedo al castigo. Y uso la rabia o el enojo para tapar ese miedo y esa racionalización para no sentir. Por eso nosotros lo que hacemos es pensar. Pensamos la vida, no la sentimos. Por eso nos sentimos todos mal. No nos sentiríamos mal si yo dejara de pensar. Cada vez que pienso me siento mal. Es automático.
porque surgen todos esos pensamientos como burbujas de mi inconsciente, pum, 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 hago toda una racionalización y digo, sí, pum, soy culpable. O si no soy culpable yo, es culpable el otro. Pero siempre hay un culpable. Para estar en el ser, en el espíritu, en la divinidad, bueno, cada uno llámele como quiera. Yo no, a veces digo todo sinónimo porque hay gente que con la palabra Dios, ya le dije, tienen un problema, no sé, no les gusta. Creen que es religioso, no, es que Dios es una palabra, punto, nada más. El significado que cada uno le dé justamente es debido a las creencias que tengo, creencias ocultas que me hacen pensar que Dios es esto, es el otro, es el otro. Dios es el mayor castigador que hay. A Él le hemos atribuido todo, todo se lo proyectamos a Dios. Bien, entonces lo que no queremos es sentir la vida, o sea, vivirla. Por eso yo digo que estamos siempre muertos, porque si yo estoy en mi cabeza pensando, excepto que la esté usando para pensar algo lógico, por ejemplo, una botella, si quiero tomar agua la tengo que destapar, estoy usando el pensamiento, la mente para algo lógico. Bien, ahí está bien. Ahora si la uso para pensar paparruchadas acerca de mí, que si estuve bien, que si estuve mal, que si soy buena, que si soy mala, que no sé qué, bien, la estoy mal usando, mi mente. Ahí estoy muerto, no estoy vivo, no estoy conectado con la vida. No estar conectado con la vida significa estar sin Dios. Cuando estoy sin Dios tengo problemas, porque estoy conmigo, con mis pensamientos propios. ¿Bien? Todo el problema radica ahí, el gran problema de la humanidad. Bien. Entonces, de esta culpa, como nadie se quiere sentir culpable, porque es como tener una papa caliente en las manos, sentir culpa, huimos, como si se tratara del diablo. Decimos culpa, ay no, yo no quiero sentirme culpable. Esta culpa, podríamos, ¿no? La asociamos con esa cosa mala. ¿Por qué? Porque es un sentimiento que castiga, que paraliza, que destruye, ¿no? Es como si yo me agarraran y me pasaran un carbón, una brasa caliente, ¿no? Por el cuerpo, que me quemara, y no la puedo soportar la culpa. Por eso necesito sacármela de encima, tirarla. Por eso existe este mecanismo de proyección. Cada vez que yo niego algo, lo proyecto. Es automático, sucede así. Así lo han comprobado millones de personas que hablan de este tema. En todo, por más que no sea el Hoponopono, o sea, en todos lados. Carl Jung, bueno, el curso de milagros, en todas partes se habla de lo mismo. Así funciona la persona, la mente esta que está identificada conmigo, con esta que yo creo ser. Bien, es tan dolorosa la culpa que hacemos los más disparatados desvíos con tal de no encontrarla. Sin embargo, junto a ella está la salida. Ahora lo vamos a ver. ¿Cómo que junto a la culpa va a estar la salida? Me van a decir, no puede ser esto. Hola Chivis, bienvenida. Entonces, tenemos que mirar este círculo vicioso, ¿m?, que involucra estos sentimientos de culpa y miedo, y que es la base de la autodestrucción. Mediante esta culpa y este miedo que siempre está como efervescente dentro mío, ¿no?, que lo siento a nivel visceral, a nivel corporal completo, me voy autodestruyendo. Entonces, estaría bueno, como ejercicio, hacer otra lista. Bueno, ya venimos desde que empezamos haciendo muchas listas. Ojalá las hayan hecho y las tengan todas guardadas. Una lista de todos mis miedos. ¿Mm? Los miedos esos que yo no puedo evitar sentir. Sin censurarme, sin juzgarme. ¿Mm? Por lo menos 5 a 10 miedos que tenga. Hago toda una listita. Que no sea miedo a que me coma un león, por supuesto. Ya hablamos que ese miedo no. Miedos psicológicos. Miedo a morir,
Miedo a enfermarme, miedo a que mi pareja me deje, miedo a que mis hijos se enfermen, bueno, no sé, los miedos que tengan, ¿bien? Hagan una lista. Es bueno verlos en papel. Todo lo que yo puedo escribir en un papel, el efecto que tiene es que hace que mi mente pare. Parar mi mente, ¿vieron que la mente no la podemos parar? En realidad no se puede parar la mente, pero puedo hacer este ejercicio que me permite clarificar mi mente y poder abrazar todo eso que yo pienso con amor. Y ahí me comienzo a amar y dejo de autodestruirme, de sentirme culpable. Entonces poner la mente en papel es amar. Es un acto de amor hacia mí, donde yo escribo, ¿sí? Y veo. Cuando lo veo escrito, digo, oh, ahí me doy cuenta. Es un ejercicio simple, sencillo. No me lleva mucho tiempo. Pero es que no lo hacemos. Lo que hacemos es que viene un pensamiento y yo lo atrapo así como si fuera que voy a tejer. ¿Vieron cuando vamos a tejer algo o coser algo? Y lo agarro así y lo sigo, y lo sigo, y lo sigo eternamente. Hasta que se hace una bola grande el pensamiento. Porque nos gusta esa actividad de pensar. Cuando yo la escribo en el papel, se diluye. Bien, háganlo. Como siempre les digo, es un ejercicio sencillo. Entonces, por debajo de todos los enfados, los enojos, esta rabia que tengo, ¿qué es lo que hay? Un anhelo, una añoranza insatisfecha, un deseo que yo creo que es inalcanzable y que está escondido debajo de muchos velos, muchos velos. Esta añoranza corresponde a un impulso vital que quiere expresarse y llevarme a una situación nueva. Por eso todos como que necesitamos ver que nos transformamos, que cambiamos. Bien. Pero a veces no es posible satisfacer este anhelo, esta añoranza. Entonces lo más común es que nos tropecemos con una norma o una regla que actúa como si fuera un muro de concreto, una pared muy grande, que interrumpe que esa energía fluya. Por eso nosotros lo que tenemos son estancamientos de energía. No sé si ustedes alguna vez leyeron o escucharon algún libro de Carlos Castaneda, donde habla de las enseñanzas de don Juan Matus, que es un chamán mexicano, donde habla todo de esto de la energía, de ese huevo, ¿no? Que un capullo que nos envuelve. Bueno, también conocido como aura y muchas otras cosas. Pero no nos vamos a ir para ese lado. Bien. Entonces, nosotros vivimos en un mundo en el que es necesario tener normas y reglas, porque si no sería todo un caos, ¿no? Necesitamos, qué sé yo, saber que en la calle tenemos que ir vestidos y no podemos ir desnudos. Qué sé yo, que tenemos que respetar un orden en una cola, si vamos al banco o hacer algún trámite, bueno, etcétera, etcétera. Hay muchas normas, bien, que son necesarias para la práctica, ¿no? de la vida. Pero hay otras cosas que no son necesarias. Hay normas y reglas que no son necesarias, que se nos fueron inyectando, podríamos decir, desde niños. Esa cosa que, por ejemplo, si yo rompí el jarrón cuando era niña, en lugar de hacerme ver mis padres, ¿no? Que la acción fue la incorrecta, solamente el romper el jarrón, y no yo, que soy mala porque rompí el jarrón, ¿no? Que es la diferencia, no tendríamos tanta carga, pero como somos educados así, no solo con nuestros padres, después en la escuela también, recibimos una educación que es punitiva, que es castigadora, que son reglas usadas indebidamente.
Bien. Entonces, eso nos hace que nosotros, ¿no? Como seres humanos, todo el tiempo estamos como asustados, podríamos decir, de esta cosa moral, o la ética y la moral. Si hago esto, voy a ser malo. Si hago esto, van a decir tal cosa, no sé qué. Bueno, después se llaman prejuicios. Estamos llenos de prejuicios. Entonces, ¿qué sucede? Todas estas moralidades y normas y reglas que se nos fueron inculcando desde niños quedan ahí también reprimiditas en el inconsciente, ¿no? Es como que todo eso, ¿sí? Todas esas voces que yo escuché de mis padres, de mis maestros, bueno, todos esos que aparentemente me educaron, se transforman en un juez, ¿sí? Es como si después tuviéramos dentro nuestro un juez interno. ¿Bien? Imagínenselo, ¿vieron los jueces que tienen los gorros eso? No, tienen un gorro los jueces, una bata que usan y un martillo, pam, pam, ¿no? Como si eso todo el tiempo estuviera golpeando dentro nuestro y me dijera, no, no, no. O sea, muchos no, no es, muchos no es. Entonces eso me retiene, porque el miedo lo que genera dentro de nuestra alma es una retención. Hace que mi impulso vital, ese animarme, porque alma viene de ánima, animarme a hacer las cosas, es congelado, retenido. Yo puse un gran muro, un no ante eso. Entonces yo no me atrevo después, porque eso después ya se transforma en un miedo. Me da miedo hacer eso porque voy a ser juzgado. Y aunque ya mamá y papá no estén, se fueron ya a tocar el arpa con San Pedro y no están, esas voces siguen estando dentro mío. Las sigo escuchando, ¿sí? Bien. Entonces, el miedo y la represión, vamos a decir que es lo mismo. Me reprimo, me contraigo, me contraigo. El miedo me hace contraerme. El amor, la fuerza de la vida me hace expanderme. Cuando yo me expando me siento libre. Cuando me contraigo me siento prisionero. Entonces, ¿qué pasa con este impulso de vida, esta energía que puede avanzar cuando no encuentra esa pared castradora que dice no y no? Si la pared todavía está ahí, ¿qué voy a hacer yo? ¡Pap! Reboto. Reboto contra la pared y me introyecto, ese miedo otra vez se vuelve contra mí. Es como que el impulso de vida, ¿sí?, se convirtiera en un impulso mortal, o sea, de muerte. Cambio la vida por la muerte. En realidad nosotros siempre estamos entre esos dos impulsos, nuestra vida, vida y muerte. ¿Se acuerdan cuando hablamos del péndulo, no? Bien. Entonces este eros, ¿se acuerdan esta energía que hablamos, eros, que era ese impulso de vida, que también estaba relacionado con lo sexual, se transforma en tánatos, en el otro dios, tánatos. El deseo de vivir se transforma en deseo de morir. Es el resultado de la represión que causa la norma o la moral impuesta. Bien. Entonces, por lo general, no salimos muy bien parados de este rebote, esta confrontación continua, ¿no? Por eso sentimos este sufrimiento, este dolor, ¿no? Porque nuestra energía vital está reprimida. Porque yo solamente vivo una vida acá, pensada, y no me siento ni me expreso yo. No le doy salida a esa energía. Entonces todo eso que no le doy salida, ¿qué va a pasar con lo que no le doy salida? Se va a quedar dentro
¿sí? Se va a instalar como si fuera un veneno. Y eso es lo que nos provoca las enfermedades de todas las clases que conocemos aquí. La úlcera, el cáncer, toda la enfermedad. ¿Bien? Si yo optara por la otra posibilidad, la de romper con las reglas, ¿no? Es decir, yo voy a romper con las reglas. ¿Qué va a aparecer? La culpa. Porque voy a sentir culpa por transgredir una norma que está justamente muy arraigada en mi sistema de creencias. Esto va a generar un conflicto que va a significar que yo voy a batallar toda mi vida, ¿no? Contra una norma que justamente está incrustada dentro de mí. Parece como una guerra contra mí mismo. Se transforma en un campo de batalla contra mí mismo. Por eso estoy siempre en guerra conmigo. Esta es una guerra bastante difícil, ¿sí? Que parece un poquito difícil de ganar, sobre todo si yo no tomo conciencia de que esta guerra se está librando dentro de mí. No hay salida. Entonces, ¿qué va a suceder? Otra vez me voy a volver a culpar, porque yo digo, transgredí una norma, o no respeté esto, ¿sí? En el momento en que se instala esta culpa, yo paso a vivir en un estado constante de tensión. Es una tensión interna, la siento en mi cuerpo. También la puedo sentir en mi cabeza, en mi mente. Yo he hecho algo malo, me digo, y debo ser castigado. Estamos otra vez en lo mismo. Pecado, culpa, miedo. He hecho algo malo, me siento culpable, voy a ser castigado. En lugar de estar, ¿no? Vieron que en la espiritualidad, no sé si, bueno, a veces la religión, no quiero hablar porque hay gente que de la religión, pero también se ve en las religiones. Hay un símbolo que es el triángulo, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu. Bien. Ese sería el triángulo espiritual del espíritu. Este triángulo es el triángulo que le podríamos llamar impío, malo, castigador. Pecado, culpa, miedo. Tiene 3 vértices. Pecado, culpa, miedo. Pecado, culpa, miedo. Así estamos todo el tiempo. Obsérvenlo. Van a ver, lo tienen que observar mucho, porque es muy sutil. Eso los va a hacer despertar, mucho, más de lo que creen. Pero tienen que observar que su mente está siempre atrapada en ese triángulo. Pecado, culpa, miedo. Hice algo malo, voy a ser castigado. Siento miedo. También puedo decir angustia o malestar. Y vivir en este estado, vamos a decir la verdad, es insoportable para cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces el ser humano es como que a veces se rinde ante el castigo porque cree que así va a acabar con esta horrible espera de que va a ser castigado. Ya quiere ser castigado ya y basta que me castiguen, ¿no? El culpable se transforma en alguien que desea ser castigado. Entonces, claro, ¿cómo voy a tener conciencia de merecimiento y prosperidad si yo estoy todo el tiempo pensando que merezco ser castigado? Imposible. Así que sea consciente de esto o no sea consciente de esto, voy a destruir justamente eso que yo más añoro. Ser amado, ser feliz, vivir en paz. Por eso, aquí en el mundo, la felicidad se vive como un drama. No soportamos ser felices cuando sentimos culpa. Por eso esta culpa tiene que ser eliminada de nuestro inconsciente. Mientras haya culpa, va a haber esta espera al castigo. Entonces, ¿se acuerdan que hace un rato escribieron una lista de todos los miedos? 5 a 10 miedos. Bien.
vamos a elegir de esos miedos el peor de todos. Fíjense, de todos esos 10 miedos que escribieron, el peor. Miedo es igual a deseo, aunque ustedes no lo puedan creer. Yo creo que desear es una cosa linda. No. Si deseo es porque tengo miedo. Llegamos a un eslabón de este terrible círculo de autodestrucción que me hace destruir lo que más amo una y otra vez. Miedo es igual a deseo. El miedo crea el deseo. ¿Qué deseo? De ser castigado. Ustedes van a decir, ¿cómo puede ser? Es que sí. Esto sucede a nivel inconsciente, no sucede a nivel consciente. Porque como yo no me observo, estoy todo el tiempo pensando, racionalizando la vida, es que no me doy cuenta de nada. Pero ustedes, si se detienen a observar esto, van a ver cómo se van a liberar. Miedo es igual a deseo. Si yo tengo miedo a algo, en realidad lo estoy deseando. Si tengo miedo a arruinarme, por ejemplo, a arruinar mi vida, estoy deseando arruinarme. Porque así yo creo que me voy a quedar en paz con mi culpa, que me voy a liberar de la culpa. Es como, a ver cómo se los podría explicar en un ejemplo con otras palabras. Es como decirle a Dios, vamos a hacer un ejemplo de una enfermedad. Me enfermo de X cosa, me voy a morir, me dicen, mire, usted señora tiene tanto tiempo de vida. Y es como si yo le dijera a Dios, el gran castigador, le dijera, mira Dios, antes de que me castigues vos, me castigo yo misma. Eso hacemos. Obsérvenlo. No me crean, obsérvenlo. Porque esto parece loco, claro, si yo lo escucho, este directo que estamos haciendo, este curso, yo lo escucho desde mi cabeza pensante, no voy a entender nada. Yo me tengo que dejar llevar y a ver qué me provoca esto dentro mío. Ahora, si yo lo quiero hacer racionalizando, no, voy a decir, no es así, no. Otra vez voy a negar y otra vez voy a seguir proyectando. Por eso nunca salgo del círculo. Porque no me detengo, porque no estoy atento a la vida. Bien. Entonces, si yo le tengo miedo a la abundancia, aunque ustedes dirán, ay no, ¿cómo le voy a tener miedo a la abundancia? Sí, hay gente que le tiene miedo a la abundancia y a la felicidad. Porque yo creo que si soy feliz, no voy a pagar mi culpa. Como yo deseo pagar mi culpa, este movimiento está todo el tiempo ejecutándose, aparece este merecimiento de felicidad y digo, no, yo no merezco eso. Fíjense en que siempre uno se termina con el martillo del juez, castigándose, dándoselo por la cabeza, bueno, por cualquier parte. Por mi culpa, por mi gran culpa nos enseñaron. Y nos golpeamos acá, la glándula timo. Increíble. Justamente esa glándula se va cerrando con el tiempo, de tanto que me golpeo y me juzgo todo el tiempo. Si soy malo, solo tengo derecho a lo malo, dice mi inconsciente. Luego voy a estar deseando que me venga el castigo, de una vez por todas, para quedarme tranquilo. Obsérvenlo. Si tengo una buena relación amorosa con mi pareja, busco autodestruirla, destruirla de la relación. Abandono antes de ser abandonado. Pues como no merezco nada bueno, va a ocurrir de todas formas. ¿Ustedes sienten eso de que no se merecen nada bueno? Sean honestos, díganmelo, ¿no? Hola Marta. Sí, en realidad no es que estoy hablando de Ho'oponopono. Miren, si yo hiciera, ya de Ho'oponopono hice 800.000 cursos. Ya no sé qué más decir, ya dije todo. En mi canal está plagado ya. Estamos hablando de cómo hacer para salir de nuestra prisión mental, Marta.
Porque yo, miren, yo se los puedo asegurar. Yo puedo practicar el Ho'oponopono, yo también lo practico, digo gracias, estoy en el te amo, ¿sí? Siempre consciente de que la que está sintiendo algo contra alguien soy yo. Acá estamos hablando de un tema escabroso que es la culpa. Y esa sensación que tenemos todos de no merecer. ¿Sí? Si vos le querés poner de nombre Ho'oponopono, como le puse yo le puse Ho'oponopono. ¿Ho'oponopono qué significa? Corregir un error. Bueno, estamos corrigiendo un error. Un error de manera de pensar, de ser en esta vida. ¿Por qué practico algo yo? ¿Por qué practico espiritualidad? Ho'oponopono o lo que sea. Porque me siento erróneo. Si no, yo no emprendería un camino. Si yo estuviera bien con la vida, estuviera en paz con la vida, todo fluiría hacia mí, yo no tendría que practicar nada. Pero es que como no me lo creo, porque tengo miedo, estoy contraído en un personaje que ahora piensa, ¿qué es esto? Y pregunta, ¿de qué están hablando? A ver, ¿qué es eso que estás leyendo, Silvina? ¿No estarás leyendo algo malo que me pueda hacer mal, no? Así somos, ¿ven? El alma libre está abierta y toma todo, toma todo. Yo leo millones de libros por día, porque bueno, los leo para grabar, ¿no? Hola Araceli, para grabar, leo de Castaneda, de Grinberg, de Jung, qué sé yo, de todo, montones de autores. Y digo, mira lo que dice, mira qué bien. No me pongo a juzgar al autor, a ver si está equivocado o no. O a opinar, está bien, está mal, está bien, está mal. Porque me di cuenta de que estar en esa dualidad no es bueno para mí. Entonces, acepto todo. Y eso es lo que nos hace crecer. Por eso les digo que no escuchen esto con la cabeza. Siéntanlo con su corazón. Ábranse. Porque si no, nada sucede. Los milagros no suceden en una mente cerrada. Tengo que abrirme. Si me parece que esto no es así, bueno, ahora diré, esto no es así. Pero más adelante la vida, o sea, yo mismo, porque yo soy la vida, me va a volver a traer situaciones donde yo tenga que aprender esto. Porque es que es lo único que existe, lo único que hay. Soy el ser, soy amor, soy espíritu, soy todo, soy plena luz, todo es lo que soy. Pero es que no me experimento así. Me experimento como un ser erróneo, que no merece nada, que tiene que pedir, que tiene que rogar, que tiene que pelear con la vida para lograr cosas. ¿Qué Dios puede querer eso para su hijo? Es un Dios que yo me inventé, a mi medida, no el Dios real. Con ese Dios real es con el que queremos contactar, volver, eso es volver a la fuente, eso es volver a casa. Para eso se practica el Ho'oponopono. Ho'oponopono no es para que, no sé, me pase cosas que a mí me gustaría que me pasen. El Ho'oponopono es para volver a la unidad. El doctor Len lo explicó. Hay que tomar conciencia de lo que se dijo. El doctor Len decía, si yo no descubro quién soy yo, es que nada va a pasar. Yo no puedo practicar Ho'oponopono desde mi personaje Silvina. Yo lo practico para salir de este personaje Silvina, de esta importancia personal que me doy, que es la que me hace sufrir, porque me creo mejor que otros o peor que otros. Mientras yo haga eso, no hay salida. Bien, continuemos. Entonces, aparte de tener deseos que parece que son, acá que los veo, mis deseos no ocultos, hay deseos ocultos que tenemos. Hay muchas cosas en nosotros mismos que le tenemos miedo. ¿Ustedes se dieron cuenta que tienen miedo de ustedes mismos? Obsérvenlo. Hay muchas personas que tienen mucho miedo a la violencia. Si
yo sé que miedo equivale a deseo, entonces yo niego vehementemente eso para luego encontrarme, ¿no? En que yo en un punto me doy cuenta que le tengo miedo a mi propia violencia. Por eso cuando veo escenas de violencia ahí fuera, siento miedo. Porque yo solo puedo tener miedo de eso que veo ahí fuera. Porque es que me está mostrando de lo que yo temo aquí dentro, ¿no? Entonces, como tengo miedo a revivir ese miedo, o esa violencia, ese descontrol que presencié en algún momento, puede ser en mi infancia, en mi adolescencia, no sé, tuve un accidente en el que se vivió mucho miedo, bueno, no importa lo que sea, me hago un juramento a mí mismo interno de nunca más, ¿no?, hacer nada para que eso salga a la superficie. ¿Mm? Pero no podemos evitarlo, porque esa energía de violencia, ¿sí?, como está cristalizada en mis células, en mí. Recuerden que el cuerpo también es un conjunto de memorias, nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo es algo que se va a desintegrar en algún momento, ¿no? Esta energía que ahora está instalada en mi cuerpo, ¿no? Como no, yo no le doy salida, ¿sí?, porque rechazo cualquier expresión de rabia, de violencia, o sea, toda esa ira, rabia, violencia, todo eso que yo enterré, porque hay una norma, algo que me dice, eso está mal, no grites, no te enojes, no expreses, no digas nada, psst, callado, sos espiritual ahora, ¿cómo vas a hablar en tono alto? No, por favor. No digas lo que piensas, no hagas esto, no hagas el otro, no, cuidado. En algún momento eso es como una olla a presión, ¿vieron las ollas a presión que hace? Cuando ya no da más, es que va a salir. ¿Bien? Porque si no el sistema colapsa. Tenemos que darle salida. Porque si no, no se vuelve a reinstaurar el equilibrio. Miedo equivale a deseo. Miedo al propio deseo de permitirme ser violento, de limpiar mi sistema de violencia, que no tuve más remedio que tragarme. Y yo creo que no está, como los niños, vieron, chiquitos, que se tapan los ojitos y les digo, acá está. Yo cuando mis nenes eran chiquitos me ponía la toalla en la cabeza así y ellos pensaban que yo había desaparecido. Parece que si lo tapo, desaparece. No, no desaparece, sigue estando. Yo creo que eso que no veo no existe, pero eso sigue estando. ¿No es cierto? Sí, Rosalinda, es totalmente complicado, para mí también, ¿eh? Yo por eso se los digo a ustedes porque me lo digo a mí, si somos el mismo. Yo ya lo tengo bien claro, que todos somos uno, solo hay uno, solo existo yo. Lo que pasa es que yo creo que hay otros ahí afuera, ese es el problema. Pero claro, es muy difícil comprender esto, porque ahí me agarra el miedo otra vez. ¿Cómo? ¿Estoy solo en el mundo? No, es que todos somos unidos. Todos estamos unidos. Claro, la unidad, la unión de estas energías no las vemos porque es que estamos distraídos con otra cosa. Yo estoy distraída con mis cosas. Entonces yo no sé lo que está pasando. Que todo esto que pasa, que yo le llamo que me pasa a mí, es que nos pasa a todos al mismo tiempo. Cuando empiezo a comprenderlo así, entonces ya dejo de enojarme con el otro, porque yo ya veo que el otro lo puse yo ahí, para enseñarme algo. Eso es el Ho'oponopono. No estar gracias, como si fuera un papagayo, porque es que no es así. Es un profundo sentir de gratitud hacia ese que yo llamo otro, para que yo le estoy agradeciendo que me está mostrando eso que yo tengo que limpiar. Entonces ahí me uno a mi hermano
¿sí? Estoy en unidad y reconozco quién soy. ¿Quién soy yo? Esa es la sanación verdadera. Solo sana el amor. El amor es unidad. El amor no es la telenovela paparrucha que nos enseñaron acá. Ay, sí, y ser amoroso. Ay, cómo amo yo soy tan amorosa. No, eso es una obra de teatro absurda que no lleva a ninguna parte. Se llama falsedad. El amor es honesto. Cuando dice yo, sabe que yo somos todos. Entonces yo sé que si yo amo al otro, es que me amo a mí, porque estoy amándome a través del otro. No amo a otro separado de mí. La sanación es la unidad. Esto en algún punto, yo sé que como decía acá la amiga, no me acuerdo el nombre, Rosalinda, es difícil para nosotros, porque es que estamos muy, justamente debido a este miedo, estamos muy como cerrados, contraídos. Pero no hay que tener miedo. No hay razón para tener miedo, porque el miedo no existe en realidad. Es una invención. Es algo que nos hemos inventado para no sentir el amor que somos. Cuando yo empiezo a observar que le tengo miedo al amor que soy, digo, tengo miedo de fundirme en el abrazo. Tengo miedo. Hace poco inventamos un virus para no abrazarnos ni tocarnos. Somos muy ingeniosos. La mente crea todo esto. Esto es una gran obra de teatro. Cuando empiezo a verlo como una obra de teatro, me transformo en el observador de la obra de teatro. Y ya no me meto en la ronda. Establezco una distancia entre eso que está ahí y yo, y digo, esto está pasando aquí, pero yo no voy a querer cambiar eso que está ahí fuera. Yo tengo que cambiarme yo dentro. Mi percepción acerca de eso es lo que tiene que cambiar. Eso es un milagro. Salir a querer cambiar el mundo es como si yo dijera, no sé, me tomo un avión y me voy a otro país a hablarles de este tema a otras gentes. Pero si lo puedo hacer desde mi casa, si estamos todos unidos. Con que yo piense en unidad, ya estoy mandando esa energía para todo el mundo. ¿Para qué hacer? Esto parece que lo hacemos y parece que soy yo que les hablo a ustedes, porque bueno, es que es una manera, es un medio. Nos creemos que es así, pero es que no es así. Por eso yo les digo, salgan de sus cabezas. No estén en la cabeza, porque si ustedes están en la cabeza es que no van a entender esto pensando. Las cosas de la espiritualidad no se entienden pensando, se entienden sintiendo. Tengo que bajar aquí. Aquí conecto cuando respiro con la vida. Bien. Ya me perdí lo que estaba diciendo. Bueno. De tener que volver a pensar. Entonces, estamos hablando de los deseos ocultos. Yo digo, esta que creo ser, digo, no, yo no tengo miedo a la violencia. Pero resulta que me aparece una situación violenta y empiezo a sentir en mi cuerpo un montón de cosas, ¿no? De movimientos que ahí me hacen darme cuenta que sí, que en realidad le tenía miedo a la violencia. Es como el miedo a la muerte. Todos decimos, yo le tengo miedo a la muerte, pero cuando te está por llegar a la parca, ahí nos agarramos así, con uña y diente. Bien. Entonces, tengo miedo a revivir esa experiencia. Por eso la escondo. Y eso se pasa a ser muy oculto, ¿no? Entonces, esperen que ya me... No, acá estoy. Ese miedo a permitirme que salga todo eso, ¿no? Es lo que hace que eso siga actuando. Hay mujeres, por ejemplo, que tienen miedo a ser violadas. Y ese miedo a ser violadas justamente atrae situaciones de violencia. A lo que yo tengo miedo es lo que atraigo.
Obsérvenlo. ¿Por qué tengo miedo a ser violada? Porque yo nunca me permití expresar mis instintos sexuales, porque tengo miedo de descontrolarme. Y eso está mal visto. Dios mío, ¿cómo voy a tener sexo violento? ¿Qué van a decir de mí? Eso tan asqueroso. Claro, si yo pienso que el sexo es asqueroso, entonces no lo voy a tener nunca. Entonces lo voy a reprimir. Bah, me puedo hacer monja. Yo una vez me pasó esas ideas por mi cabeza. Claro, es que reprimimos eso. Y esa energía sexual reprimida, que es energía de vida, se estanca. Y pide a gritos salir. Entonces, eso me genera una tensión interna. Porque yo creo que si me liberase de esa tensión, ¿sí? Y de ese castigo que espero siempre, voy a estar haciendo algo que no es correcto y otra vez aparece el juez, el martillo. Por ejemplo, observen cómo hay personas que les encanta mirar películas de terror o ir a los juegos estos que son de mucha excitación, la montaña rusa, ¡ah! ¿No? O los deportes agresivos, ¿no? En esas actividades que hacemos los humanos, me voy a dar cuenta de que hay un hondo deseo escondido de experimentar eso, ese miedo. Entonces, como lo estoy experimentando así, parece que está bien, está permitido eso. Ver una película de terror, jugar un deporte. La conclusión de todo este círculo vicioso es que en nuestra alma hay una añoranza, un impulso de vida, que se termina convirtiendo en un impulso de miedo a ser espontáneo y a que lo que está dentro mío brote. Le tengo miedo a la vida. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, este personaje que les está hablando hace 10 años atrás, yo hubiese estado haciendo esto que estoy haciendo ahora? Ni loca, ni loca. Y hoy en día lo hago y para mí fue mi mayor remedio. Yo agradezco a YouTube porque tuve mucha sanación con YouTube, porque me permite estar justamente frente a una cámara, no sentir ningún miedo, ni a equivocarme, ni a nada. Ni a que me pregunten algo y yo no sepa qué decir. ¡Ah, qué horror! Hay personas que les provoca pánico eso. ¿O qué van a decir de mí? Ay, si me encuentra alguien en el canal y me ven hablando chorradas. Dios mío. Eso es muy sanador. Pero para pasar, hay que pasar todo un infierno, y un proceso en donde te vas a topar muchas veces con justamente otros que uno mismo pone ahí para poder liberar toda esa ira, toda esa rabia, todo eso que tenemos muy tapadito. Entonces, ¿le tenemos o no le tenemos miedo a la vida? Cuando no le tengo miedo a la vida, estoy alegre, soy espontáneo, me siento en unión con todo, no me quejo. Ahora, cuando yo estoy en miedo a la vida se transforma en una cárcel, cuyas paredes son normas, morales, reglas, muy deformadas, que en lugar de ayudarme a poner orden, lo único que hacen esas reglas es manipularme y cortarme las alas. Entonces yo no vivo, estoy muerto. Bueno, como esas películas de terror, vieron que están los zombies que son los muertos vivos. Sí. Somos como zombies, deambulando por una vida a la cual repudiamos, porque no encontramos la salida. Porque si yo rompo la norma, no me van a querer. ¿Qué van a decir de mí?
ya no voy a ser bien visto. Ya me castigué. No me permití. Vieron que en el Ho'oponopono, otros que hablan del Ho'oponopono, dicen, hay que permitir, permitir. Bueno, esto es permitir. Me permito ser yo. Yo creo que si rompo la norma, peco. Se llama pecado. Dios me está mirando y vio lo que hice. Que soy una pecadora que merece castigo. Y es como si me cayera todo un armazón, una jaula, me metiera dentro de una jaula y ahí esperara mi muerte. Eso sí, yo fui una persona muy buena toda mi vida, hice siempre lo correcto. Creo que está muy bien visto en el mundo ser buena persona, ¿no? Pero nunca hice lo que quise, jamás. Entonces vamos a descubrir el deseo oculto. Hay que descubrir cuál es nuestro deseo oculto. Vamos a tomar otra vez la lista, por eso les dije que la hagan, esa lista de los miedos. Y voy a cambiar en mi título, donde puse la lista de mis miedos, voy a poner la lista de mis deseos. Y la voy a volver a leer, pero ahora que la lista diga la lista de mis deseos, no la lista de mis miedos. Y voy a ver si yo siento que sintonizo con eso, con mi verdad interior. Por eso yo lo tengo que hacer con honestidad y desde el corazón, y no desde la cabeza. Porque la cabeza es la que pudre todo. Todo trabajo espiritual se pudre por culpa de la cabeza. Entonces, si yo puedo reconocerme ahí, entonces yo voy a estar dando un paso hacia la salida del laberinto. Y me voy a dar cuenta todas las cosas que yo destruí en mi vida por miedo. Cuando constate eso, van a venir los pasos siguientes, en el cual me voy a detener en lo que les dije anteriormente, mi peor miedo. Ahí, en el peor miedo, está mi deseo oculto, mi deseo encubierto. Háganlo. Si no lo pueden hacer ahora, mientras estamos con la charleta, háganlo más tarde. Total, tienen todo el tiempo del mundo. Porque no sé si ustedes saben que el tiempo no existe, es psicológico. También inventamos el tiempo, porque necesitamos una norma más. Hay que apurarse. Ay, no llego. Yo me levanto y ya me doy cuenta cuando estoy atrapada en la locura. Ay, ¿tendré tiempo? Ay, ¿me alcanzará el tiempo? Pues yo antes de hacer este directo tenía que colgar la ropa en la soga y decía, no me va a alcanzar el tiempo. No, creo que no voy a llegar. Ya me estaba dando cuenta de cómo yo misma me negaba a permitirme hacer esto porque no me iba a alcanzar el tiempo. Un tiempo que no existe. Todo el día pendientes del reloj. Antes mirábamos el reloj de muñeca, ahora miramos el celular porque aparece en el celular la hora. Entonces estoy pendiente todo el tiempo del tiempo. ¿Cómo se escapa del infierno? Eso es lo que yo me pregunto siempre. ¿Quién ha inventado la culpa? ¿Me quieren decir quién inventó la culpa? ¿Cómo se rompe con este círculo infernal? ¿Cómo se sale de esta esclavitud? Primero tengo que comprender profundamente este lugar oscuro donde se origina la condena y la culpa. Es algo que no se encuentra en la naturaleza. Bien. Es algo inventado por nosotros, los hombres. Los animales la llevan de otra manera. Ellos se comen entre ellos, procrean con su propia especie, es más, tienen sexo al aire libre. No inventaron hoteles ni lugares sagrados para ir a hacer el sexo. Ellos lo hacen todo así, todo, y no les importa. Mira. Entre ellos, ¿no? Entre los animales, ¿no? Estamos diciendo. Lo único que existe es este instinto de supervivencia. Mato para comer, para alimentarme y para poder seguir sobreviviendo, ¿no? También se pelean por el territorio,
O sea, hacen cositas iguales que nosotros. Nada más que ellos las hacen así, sin ningún tapujo. Nosotros las hacemos con cuidado, que no se note. Pero la culpa es una señora muy desconocida. Bien. ¿Por qué nosotros, los humanos, hemos creado la culpa? Para manipular. No sé si le suena la palabra manipular. Y mantener la disciplina y el orden. Ojo, no hagas esto. No, cuidado. Si haces esto te va a pasar lo otro. Ojo. ¿Cómo? ¿Cómo le haces esto, mamá? Mamá, tanto que te dio, que te quiso, que te dio la teta, no sé qué. ¿Y ahora me haces esto? Desgraciado. Yo no sé para qué tuve hijos. La verdad, hubiese tenido cuervos o chanchos. Qué desgraciado es esto. Y así estamos todo el tiempo. Proyectando se llama. Esa culpa. Y manipulando. Por eso yo me río mucho cuando veo muchos videos ahí en YouTube. La gente está como loca hoy con los narcisistas manipuladores. Pero es que si somos todos narcisistas manipuladores. Pero es oculto. Ah, no, no, yo no. Yo que soy tan buena. Yo. No. Son ellos. Ellos son los que me hacen la vida cuadritos. Yo. Claro. Mejor ver la culpa fuera. Y decir que yo nunca tengo la culpa. Yo no soy. Entre los adultos, esta es una hermosa manera de controlarnos. Sí, controlarnos. Las decisiones se encuentran en manos primero de nuestros padres. Bien. Luego de la escuela, después de las leyes del mundo, los gobiernos, la autoridad religiosa. Bueno, cualquiera tiene la autoridad, menos yo. La forma que hemos tenido de montar toda esta obra de teatro, este gran escenario, dice, es peligroso decidir por ti mismo. Mejor haz lo que hacen los demás. Sigue. Ve con el rebaño. Si te sales del rebaño te van a decir que sos una oveja negra. Shh, cuidado. Nadie te va a querer. Eres malo. No haces lo mismo que nosotros. El famoso Carl Jung, no sé si lo conocen, ya se murió, hace tiempo, sí, pero hace muchos años, escribió este asuntillo que dijo que se llama el efecto manada. El hombre que sigue a la manada nunca despierta, permanece dormido. Claro, porque es más fácil ir a hacer lo que hacen los demás. Es peligroso decidir por ti mismo. Vamos a seguir las reglas del juego. Lo que dice la sociedad. La sociedad me dice todo lo que tengo que hacer. Bueno, hay cosas que la sociedad dice que están bien. Mira el semáforo para cruzar la calle, pedazo de menso, porque te va a aplastar el auto. Es una buena regla que hemos inventado. Bien. No conduzcas a altas velocidades porque te vas a estrellar. Bien. No tomes alcohol si vas a manejar. Qué sé yo. Bien. Pero estamos hablando de otro tema. Que la sociedad no fomenta la independencia. Por más que nos hicieron creer que tenemos el Día de la Independencia, donde todos fuimos libres e independientes. Ajá. ¿Y la independencia mía? Ah, no, esa, no sé. No, es que yo no quiero serme responsable de nada. A nadie se le enseña cómo hacerse responsable de sí mismo. Porque nos enseñan cómo entrar en el juego de la manipulación por la culpa. Ya se nos entrena muy bien desde pequeños. Las iniciativas que no encuadran dentro de lo preestablecido por el sistema son criticadas duramente. No nos enseñan a renovarnos, a actualizarnos. Porque lo nuevo es visto con pánico. Entonces mejor lo viejo.
¿no? Como dice el refrán, más vale malo conocido que bueno por conocer. Pero la vida es una novedad constante, es un continuo renacimiento, es un movimiento continuo, no para. Solo los seres humanos evitamos la renovación y exigimos que todo quede estático, parado en el tiempo, todo en orden. Fíjense en que todo el mundo se saluda así. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo en orden? Yo cuando me preguntan eso me quedo así. ¿Qué me quiso decir? Todo tiene que estar bien cristalizado, bien seguro. Tiene que estar todo ahí fuera. Que no se me mueva nada para que yo me pueda sentir segura aquí dentro. La culpa solo se cura. ¿Saben cómo se cura la culpa? Con conciencia y responsabilidad. Por eso el Ho'oponopono habla de que tengo que hacerme responsable. Y cuando me dicen que tengo que ser responsable, yo lo único que me siento es más culpable. ¿Mm? Bueno, gracias María Alejandra. Estamos reflexionando juntos. Todas estas reflexiones no son mías. Ah. Mm. Bueno, viste, porque estamos todos conectados, Rosalinda. Yo digo que es así. Es que uno lo va observando. Por eso les digo que hay que observar. Entonces, si la culpa se cura con conciencia y responsabilidad, vamos a pensar un poco. Debe ser cuestión que me toca ser responsable. Y acá vamos a hacer un paréntesis. O sea, voy a salir del tema, pero es que estoy en el tema, ¿no? A mí me costó un montón entender esto de la responsabilidad. Y después descubrí por qué. Que es justo por lo que estamos hablando acá. Como estamos con este asunto de que, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Cuando niños, supongamos, hicimos alguna macana, una cosa mala, y mamá o papá nos dicen, es tu culpa. Y parece ser que si yo reconozco mi culpa, hago mi mea culpa, estoy siendo responsable. O sea, asumí mis actos. O sea, en el mundo entendemos responsabilidad por eso. No, responsabilidad significa, vamos a hacer otra situación. Alguien me insulta, me dice todo. ¿Bien? Yo no soy responsable de que esa persona sea mal hablada y me insulte y qué sé yo. No, de lo que yo soy responsable es de mi reacción ante ese insulto. Me lo creo, o sea, compro, ¿vieron cuando estábamos hablando la vez anterior de la lavadora? ¿Compro la lavadora? ¿Compro el regalo o no? Si una persona me insulta y yo no compro su veneno, su regalo, es que ahí se termina todo. Basta, se terminó. No sé, me doy la media vuelta y me voy, qué sé yo. Lo dejo hablando solo. Es su tema. Yo solo soy responsable de cómo yo veo a los demás. No soy responsable de cómo los demás me ven a mí. Porque ese juicio que el otro hace sobre mí es un juicio que está haciendo sobre sí mismo, que como no lo puede ver en él, lo ve en mí. Lo proyecta. Entonces, ¿por qué me voy a hacer problema? Entonces tomo conciencia, me doy cuenta, tomar conciencia es darme cuenta de que yo soy responsable de cómo veo al otro. Lo juzgo, lo condeno, lo critico, lo ataco, me defiendo. Son reacciones. Si yo estoy en esos movimientos de reactivos, es que no estoy siendo responsable. Si soy responsable, es que soy responsable y voy dentro. ¿Cómo me siento ante ese insulto que esta persona me dice? ¿Me lo creo? ¿No me lo creo? Entonces solo soy responsable de lo que siento, de lo que experimento. Yo cómo experimento yo la vida. Entonces empiezo a mirar la vida desde mí. Parece una manera egoísta, pero es que lo tengo que hacer así.
porque es que el otro no me puede ayudar. El otro me ayuda, en cierto modo, en mostrarme, a ver, como hablamos también el otro día, es mi barómetro, lo que me sirve para medir mi estado reactivo. ¿Sí? Pero nada más. Pero yo soy responsable de cómo yo interpreto el mundo, de cómo yo percibo el mundo a los demás. El mundo no va a cambiar. Solo yo puedo cambiar mi manera de ver el mundo. Es la única solución que hay. Mientras ustedes sigan queriendo cambiar a los demás o practiquen Ho'oponopono para cambiar a los demás, bueno, pero es que se van a agotar. Los demás van a cambiar solos cuando ustedes cambien. Bien, esto yo sé que cuesta, porque siempre estamos esperando que afuera cambie la cosa para sentirme bien. Pero hay que observar esto. Hasta que yo no empiece a entender esto, de que la cosa está invertida, es que soy yo la que tengo que cambiar mi percepción. Si no, voy a estar siempre en esa actitud, como hablamos del huevo, de yo retraída con el miedo, y ahí todo me invade. No, es que yo tengo que ocupar mi lugar. Tengo que sentirme pleno yo, amado. Entonces ya nadie me va a venir a hacer nada. No voy a necesitar defensas, porque sé quién soy. Nosotros estamos muy adiestrados para dejar nuestras decisiones en las manos de los demás. Es más fácil que el otro piense por mí. Nos da miedo la responsabilidad. Yo les digo porque yo estuve mucho tiempo ahí y me pasó de todo. Sí, se sentía muy cómodo, porque el que pensaba por mí era el otro. El que tomaba las decisiones por mí era el otro. Pero hasta que yo no empecé a tomar decisiones por mí misma y a arriesgarme y a equivocarme. Y que es que me equivoco y punto, ya está. ¿Qué problema hay? Ay, no, es terrible equivocarse. Hay que ser perfectos. Imposible. No se puede. No se puede. Entonces, le tenemos miedo a este asunto de la responsabilidad. Estamos siempre escapando. Quiero ser libre, pero me da miedo la libertad. Claro, porque ser libre implica ser responsable. ¿Qué pasa? Porque me enseñaron que responsabilidad significa hacer algo de lo que no me siento, que me siento, incapaz. Como si un niño de 3 años, ¿no? Yo le dijera que fuera a la calle a vivir su vida. Hazte responsable, le digo al niño. Nos enseñaron que hagamos lo que hagamos siempre va a estar mal. Por más que nos esforcemos, siempre va a haber un defecto. A los que consiguen hacerse cargo de sus responsabilidades, llega un momento que esa persona le cargamos todo. Y esa persona se empieza a sentir tan cargada sobre sus hombros, ¿no? Que lleva una tonelada de carga sobre sí misma, pobre. Y termina siendo odiada esa persona después. Entonces, ¿cuál es mi propia responsabilidad? Yo me hice alguna vez esta pregunta. Es muy bueno preguntarse. Los antiguos allá en Grecia, los filósofos, se preguntaban, ¿no? Bien, así es como aprendían. ¿Cómo llevo la culpa y la responsabilidad? ¿Cuáles son las cosas que me hacen sentir culpa? Anoten. ¿Bien? Cuando me siento debilitado y sin recursos, en manos de otros, ¿en qué momentos son? En los que yo me siento que estoy en manos de otro.
¿Asumo la responsabilidad fácilmente o me pesa y me agobia? Es importante hacer una distinción entre la responsabilidad por los demás y la responsabilidad por mí mismo. No es lo mismo. Es importante ver esta distinción y en qué lugar estoy yo. Porque hacernos responsables por los demás parece como más llevadero. Hay situaciones en las que tenemos que ser responsables. Si tengo un hijo, voy a ser responsable de esa criatura y la voy a tener que educar, criar, darle de comer, Bien. Si estoy en un trabajo, voy a tener que ser responsable de mi trabajo. Bien. Lo lógico es lo lógico, sentido común. Estamos hablando de si yo me hago responsable de mí mismo. Responsabilidad significa saber responder de diferentes maneras, saber dar la respuesta. Si ustedes observan, ¿no? Entonces nos tenemos que transformar muy observadores, ¿no? Sí, como dice Ali, lo más difícil es aceptar la responsabilidad. Bien. Hola, Pati. Observan. Fíjense que, a ver, a veces, no sé, una situación, imaginemos una situación, le pregunto algo a una persona y le pido una respuesta. Y resulta que la persona no me responde nada. Y nosotros nos quedamos, ¿por qué no me responde? Claro, porque es muy difícil saber responder. Porque para saber responder, yo tengo que primero ser responsable. Tengo que ser creativo, flexible. Poder dar la respuesta imprevista, no una elaborada. Vieron que nosotros, por ejemplo, somos así. Nos levantamos y ya nos programamos. Empezamos. Ahora cuando llegue a la oficina le voy a decir a mi jefe, va a ver lo que esto, que no sé qué, porque la vez pasada me dijo que no sé cuánto. Bla, 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 bla. O cuando llegue mi marido le voy a decir, le voy a cantar las 40. Bla, 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 bla. Hacemos todo un relato interno previo. Eso no. Eso no es ser responsable. Responsable es que doy la respuesta que me viene. La que viene. Entonces, me hago cargo de mi propia vida y de mis decisiones. ¿Por qué tenemos tanto terror a hacernos cargo de nuestras decisiones? Muy simple. En realidad de lo que tenemos terror es de la culpa que viene cuando nos equivocamos. Chachán, chachán. Ay, pero ¿y si hago esto y me equivoco? Oh. ¿Por qué le tengo miedo a equivocarme? Ya se los dije un montón de veces, pero se los voy a volver a repetir. En nuestro inconsciente, equivocarse es igual a morir. Morir. Es que si estamos muriendo cada rato. Es que la vida es continua renovación. Hasta en la Biblia, creo que lo dijo el San Pablo, no sé. En todos lados está escrito eso. Ah, no, pero yo no me enteré. Bueno, vamos a enterarnos ahora. Sí, la vida es continuo cambio y renovación. A ver qué problema hay si me equivoco. Claro, porque la equivocación acá en la tierra le llamamos pecado. Eso que hiciste es imperdonable. Y con eso manipulo. Con la culpa manipulo. Y así somos. Unos grandes manipuladores. Bien. Para conseguir lo que yo quiero. Por eso también, con Dios, queremos hacer lo mismo. Establecer un regateo, un negociado. Ay, Dios, si vos me concedés tal cosa, si curás a mi hijo, que vos primero lo enfermaste, porque él se enfermó mi hijo por tu culpa, Dios, ya te lo estoy avisando. Ahora a ver si me lo curás. Y si vos me lo curás, Dios, yo te prometo, porque esa palabra prometo, yo miro unas series de Netflix y miro una y miro otra, y en todas están los que hablan ahí, los actores, dicen te lo prometo, te lo prometo, te lo prometo. Yo digo, mira cómo se usa te lo prometo. Ahí voy tomando conciencia. Entonces le hago la promesa a Dios, ¿no? Que me voy a clavar un clavo, algo tiene que ser algo que me castigue. Acá en la mano, así para hacerme un estigma como Jesús.
que me sangre la palma de la mano y sufrir mucho para que Dios ahora me arregle esto. Observen si hacen eso. Ah, claro, porque ese es el Dios que yo me hice a mi imagen y semejanza. Sí, ese diosecillo lo puse en una vasijita de barro y dije, acá está Dios. Bueno, lo puse en el cielo porque lo tenía que poner en un lugar alto y sagrado, el cielo. Inventamos el cielo. El cielo es el lugar donde vamos cuando tiramos la pata. Y mientras estoy acá en la tierra, ¿qué hago? Ah, claro, si voy haciendo muchas cosas buenas, me voy inventando muchos disfraces y imágenes de mí para ganarme el cielo. Qué bonitos somos. Para eso tuve que manipular muchas cosas que me van a hacer sentir muy culpable. Pero como yo creo que si la culpa la sigo tirando para afuera, se va, eso me creo. En realidad la culpa que yo proyecto vuelve como un boomerang. Es más, vuelve acrecentada. No se va. Solo cuando me hago responsable es que todo se libera. ¿Qué problema hay si yo hice una cosa que al otro le pareció que está mal y yo le digo, bueno, lo siento, pero no lo hice, digamos, ¿no? O sea, yo te dije lo que sentía. Bien, por eso lo siento. Lo que pasa es que vos no sentís lo mismo que yo. El otro lo tomó a mal. ¿Pero de quién es la culpa? ¿De que lo dijo o de que el que lo tomó a mal? Pues que de nadie. Porque la culpa no existe. Es otro invento que hicimos para poder sentir miedo y no sentir amor. Y andamos buscando el amor por todos lados. A ver si lo encontramos por ahí, por el mundo. Inventamos canciones. A mí me gustaba una que decía, ¿dónde está el amor? Debe estar escondido, debe andar... De una señora, María Marta Serra Lima, también se murió ya. Cantaba canciones muy bonitas, a mí me gustaban en mi época esa que creía en el amor, ese amor todo etérico. Hasta que un día se me cayó todo el amor, así dije, eso no es amor. Y bueno, ahí empecé a entender lo que era el amor. Bueno, no está allá afuera el amor. No lo busquen más porque no lo van a encontrar. No. Sí. Está dentro. Claro, por eso no lo encuentro. Está bien escondido. ¿Qué es lo que no me deja experimentarlo? El miedo que está acá, que tengo. Lleno de grabaciones, memorias, cosas que me inventé, que no sé qué. Ah, claro, no me quiero hacer responsable de lo que siento. Tengo miedo a equivocarme. Oh, miedo al castigo por hacerlo mal. En la escuela, la maestra, si yo me equivocaba, me ponía un 0. ¿Cómo? ¿Ahora cómo hago? Le tengo que mostrar a mamá y a papá esta mala nota que la señorita me puso y me van a castigar. Me van a decir, qué burro que sos. A mí me pasaba cuando era chica, ¿eh? Hoy en día no. Hoy está más institucionalizado que los padres le echen la culpa a los maestros. Como que el niño queda ahí. No, pobrecito mi hijo, debe ser esa mala de la maestra, esa bruja, que le tiene bronca a mi nene, por eso le puso un 0. Y así empezamos. Nadie se hace cargo de nada, nadie se hace responsable de nada. Bien. No queremos enfrentar, porque nuestras neuronas, hay una asociación pavorosa que dice error, castigo. Error, castigo. ¡Ah! Dios, si me equivoco, voy a ser castigado. Y como equivocarse en este mundo es inevitable, estamos condenados al castigo. Nos han hecho mamar, ¿vieron? Como el niño que mama la teta de la madre, el castigo. De muchas maneras dolorosas. Y nosotros no lo hemos creído hasta el tuétano. Entonces eso me lleva a que después en este mundo
viva dependiente de los demás. ¿Qué dirán los demás de mí? Y toda mi energía la gasto en ser aceptado y querido por los demás. Porque si los demás no me aprueban y no me aceptan, yo me siento que no valgo nada, que soy mala persona. Si no se lo digo a los demás, ¿ves? Por eso nadie te quiere, porque es una porquería. ¿Te das cuenta? Ah, sí, tenemos muchas versiones. A mí sí me quieren porque yo soy buena, claro. Mira todo lo que hago por los demás. Vivo pendiente de los demás, dependo de los demás. Claro, nunca me vivo yo, nunca me observo. No, ¿para qué? Para nada. No, me miro un poco al espejo a la mañana para acomodarme los pelos y salir al mundo. Me pinto los labios, los ojos, todo así. Me maquillo bien y salgo al mundo para dar mi imagen de que soy bella y hermosa. Y mira lo que valgo, ¿no? Menos mal que llegué yo a este lugar, sin ustedes que harían sin mí. Pero todo eso no lo veo. No me doy cuenta que estoy gastando toda mi energía en eso, en mi imagen, en ser aceptado, querido por todo el mundo. Aplaudido mejor, si soy aplaudido mejor. Nadie nos enseñó a vivir enfocados en nosotros mismos. Por eso no sé ser responsable y no sé dar una respuesta. Si ustedes leen los libros de Castaneda, que se los recomiendo altamente, lean los de Grinberg también, Jacobo Grinberg, hablan de lo mismo. Bueno, todo el mundo habla de lo mismo. Lean el curso de milagros, también dice lo mismo. Todo dice lo mismo. Hablan de algo que se llama factor de direccionalidad, punto de encaje, enfoque. Claro, yo no me enfoco. Yo nunca estoy atento a mí. Yo tengo la mirada puesta ahí fuera. ¡Ey! Señor, ¿qué está haciendo? No se está comportando correctamente. Míreme a mí. Míreme yo qué perfecto que soy. Por favor. Nunca me miro a mí. Ya lo dijo Jesús, ¿eh? Que por qué mirábamos la paja en el ojo ajeno en vez de ver la viga en el nuestro. Ah, pero lo seguimos haciendo, no entendimos nada. Al pobre vino, lo crucificaron, le pusieron los clavos, todo así. Bueno, después lo resucitamos y ahora decimos que es bueno Jesús, porque sufrió mucho. Sufrió, ¿ven? Fue castigado, por culpa nuestra, eso sí, porque nosotros éramos todos unos viles pecadores y Él debió morir para lavar todos nuestros pecados. Nos comimos todo ese chorizo de cuento para no hacernos responsables. Claro, me lo sigo comiendo, masticando. ¿Cómo voy a ser responsable si no sé responder? Nadie me lo explicó nunca. Estamos un poco perdidos. Estamos en una trampa. Y para salir de esta esclavitud de la culpa, hay que comprender que la responsabilidad es algo muy distinto de este ogro con ojos verdes así sangrientos que nos pintó el mundo. La responsabilidad es el regalo, ¿saben de qué? De ser adulto. Adulto. Empieza con A. Y dejar de ser niño o padre. Mejor adulto. Vive sin culpa el que es adulto. Cuando resolvemos dejar de responder o depender de los demás, la rabia esa que tenemos de estar dependiente de los criterios y los cambios de otros, de sentirnos presos y coartados por los demás, si yo resuelvo enfrentar, ver y escuchar con cariño y amor algo de lo que llevo años huyendo, el tema comienza a resolverse y a mi corazón le salen alas que me permiten levantar vuelo hacia un lugar, vamos a poder decir, donde yo puedo respirar. Cuando consigo responder a una vieja situación
ahora de una manera distinta. Es que he tomado las riendas de mi vida. Estoy asumiendo la responsabilidad. En ese momento se disuelve la culpa. Ese fantasma inconsciente desaparece. Es solamente una creación de mi mente, un invento. Por eso, en el curso de milagros dice que yo tengo que llevar las ilusiones ante la verdad. Y nos cuesta mucho comprender esto, porque es metafórico. A nosotros nos cuesta entender las metáforas. Eso que me creí, eso que me conté de mí, ese juez con el martillo, no es real. Lo inventé yo para autodestruirme y autocastigarme. Y ahora digo, basta. Y asumo la responsabilidad. Entonces ya no le doy bolilla a este narrador interno que tengo todo el día en mi cabeza, o aquí, dentro, con el martillo. Lo suelto. Y para salir de las garras de este fantasma, tengo que comprender lo que es la responsabilidad, porque si yo no comprendo y no asumo la responsabilidad, la culpa va a ser la que siempre va a tomar las decisiones por mí. Por eso cuando quiero decir no, termino diciendo sí. Ay, no, 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 ¿cómo voy a decirle no? No, voy a decir sí para que sigan pensando que yo soy buena. Digo no, y punto. ¿Cuántas veces hemos hecho algo que no queríamos por un sentimiento de culpa? Y después encima me quedo enojado conmigo porque digo, no, no debería haber dicho sí, debería haber dicho no. Pero bueno, ya la cagué. Y ahí me empiezo a culpar. ¿Cuántas veces he tirado mi bronca contra alguien que no tenía nada que ver, pero me la agarré con ese? Esa es la consecuencia de dejar a la culpa decidir por nosotros. Resultado, más culpa. Es un círculo que me hace sentir impotente, débil, flojo, por fuera, y por dentro rabioso, vengativo. Es el círculo de la autodestrucción, activado, una vez más, otra vez más. Así que estaría bueno, otra vez que agarres la hoja de papel y la lapicera y escribas cuántas veces dejaste que la culpa decida por ti, que es lo que significa que no te hiciste responsable de lo que sentías, de la decisión que tenías que tomar en ese momento. Quizás solamente tenías que decir no, no quiero, no me gusta, lo que yo quiero es tal cosa. Y lo hiciste, y te animaste. ¿Cuántas veces? Eso me puede llevar bastante tiempo escribirlo, así que los voy a dejar con esa tarea. Así en el próximo encuentro, ¿no? Que ya nos falta poco, vamos a trabajar con eso. No pierdan las hojas, guárdenselas, porque a veces volver a leer lo que escribí es bastante... ayuda. Bien, bueno, hoy lo vamos a dejar aquí. Así que los saludo a todos los que me acompañaron, les agradezco haber estado ahí y bueno, nos veremos en la próxima. Chao, hasta pronto.